a esta edición especial, podríamos decirlo, de Ahora es Noticia acá en UCB Televisión. Son las 9 de la noche con un minuto. Hoy día aparecimos con la tremenda noticia. 34 obispos renunciados, 32 de los 34 renunciaron a sus labores en cada una de sus diócesis. Don Rafael Pardo, Radio Cooperativa, bienvenido. Gracias, Pablo. Aquí estamos en esta noche de viernes. Y atentos a las noticias que están ocurriendo. ¿Cómo estamos, Sebastián de la Carrera? Muy bien. Efectivamente, hoy día Chile amaneció sin obispos y no sabemos cuánto va a durar esta incertidumbre, porque todavía tienen que ratificar algunos o despedir otros. En cualquier minuto de acuerdo a lo que te están diciendo a través de Mediabanco, ¿va a haber conferencia de prensa o comunicado de punto de prensa anunciado del cardenal Esati? Está haciendo una misa en la catedral, así que se espera que al momento que termine la misa se dirija a los periodistas a compartir algunas impresiones. ¿Será punto de prensa, sea parado con lleno de micrófono? Así es. Ya. Anunció el punto de prensa, que podría ser nada. Ahora ojalá que declare algo. O sea, claro, si es para decir que llegó bien y que no hay nada más que hacer después reflexionamos de esa renuncia, mucho. En algún paso de lo que sea, ahí está la homilía. Sí, ahí está parte de lo que fue la homilía. De la homilía. Escuchemos algo de lo que dijo, hay una cuña. Vamos a ver. Cuestionamiento doloroso que vive la Iglesia de Chile y en particular nuestra Iglesia particular. Cuando todo parece cuestionado y juzgado, cuando tantas veces se levantan voces para gritar y exigir crucifixiones, cuando parece que las tinieblas del Viernes Santo intentan oscurecer el horizonte de la buena nueva de Jesús, la palabra del resucitado a Pedro se hace confiada invitación a cada uno de nosotros, a toda la Iglesia. Sígueme. Dejemos, decía el Papa, que este tiempo sea tiempo de conversión. Queremos pasar de una iglesia centrada en sí, abatida y desolada por sus pecados, a una iglesia servidora de tantos abatidos que conviven a nuestro lado. Está declarando en la homilía, parte de la prédica, de lo que fue una impresión lo más cercana a lo que podría haber sido producto de una reflexión. Pero yo siento que son declaraciones muy generales. Sí, tan alambicada, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Que se da siempre con el mensaje, porque habla de días dolorosos, en fin, pero hay una frase que me llamó mucho la atención, que dice, cuando todo parece cuestionado y juzgado, es decir, un poco para acá y después un poco para allá, para el otro lado, diciendo, bueno, nos tienen en la guillotina y quizás no sea para eso, incluso saca una frase del Papa después. Da para mucha interpretación, pero no es algo concreto. Ojalá que se habla en estos minutos, ¿cierto? Vamos a poder escuchar ya algo más directo y también con la posibilidad que da la contrapregunta. Yo siento que como que no hubiera ido a Roma. Es como una declaración. Yo creo que no hay que anticiparse. Estoy hablando de esto. Sí, hay estamos que esperar la declaración. Ahora, efectivamente, si uno nos junta con las otras declaraciones que dio Errázuriz a Mónica Pérez en el Vaticano, donde él dijo que el Papa estaba muy conforme con lo que él le había señalado, que no te cuadra mucho con lo que, sí. con lo Claro, que por ejemplo, por acá. Mira, cuando tú ves que lo que dice el Papa es lo siguiente, que hubo destrucción de pruebas, ¿ya? Que habla de una élite, que se cree élite, que el pecado es lo que manchó finalmente a la Iglesia. Las primeras de ellas en pleno siglo XX, Claro. Las primeras denuncias. Se rompieron y se botaron las hojas. Claro, se rompieron. Tal cual En el año 84 ya comenzaron las denuncias a Caradima, y en donde llegaron a Juan Francisco Fresno, el secretario en ese momento era Juan Barro, y se destruye todo eso, y está hablando prácticamente de delitos canónicos graves. Habla de la vergüenza, y significa causa canónica delictiva graveza, lo dice en latín. Entonces, yo lo que escucho acá es como, podría haber hecho más concreto, estuvimos con el Papa, nos invitó no dijo. Bueno, es un pedazo de la... ¿Sí? No sabemos si... Pero al menos en esa es lo más importante, imagínate el resto.
Claro, claro, No, tiene razón. pero tengámosle fe al punto de prensa. Sí. Yo creo que eso No, va a de ser la clave. carta Ahora, mucho. esperemos que diga algo, porque hasta aquí en general se han caracterizado por no decir mucho. Ahora, este contexto que da recién Sebastián, por ejemplo, muy llamativo, ¿cierto? Hay un muy buen trabajo ahí de la periodista Mónica Pérez en este cara a cara con Errázuriz. Vimos otra realidad, acorde a los tiempos quizás, los obispos acosados, sin, no sé si respeto a la palabra, pero sin un poco esta distancia. Tú recuerdas, Sebastián, acá Sí. en Chile, no sé, cuando uno iba al Te Deum, en fin, etcétera, a una misa, el O sea, obispo después hablaba lo que lo- quería, los después vimos- se iba, nadie lo acorralaba, nadie le Nos vimos contrapunteaba. entregados a su suerte. O sea, claro, pero ahora los vimos muy expuestos, entregados a su suerte, por las calles de Roma, así como, listo, Uno más. Mira, uno más, de igual a oye, igual, yo nada, quería comentarles, basta, no basta, seguir las preguntas. nosotros en la agencia Mediabanco hoy día estuvimos revisando la prensa y hubo particularmente una nota internacional, por eso la traje, porque Ujú. salió publicada en el Washington Post, en el New York Times, en The Guardian, que es de una nota de la agencia AP. Y quería destacar el título. ¿Ya? El título dice, después de la gran metida de pata, el Papa exige responsabilidades por abusos. Y un párrafo donde dice, las renuncias masivas marcaron la primera vez que el Vaticano inició una acción decisiva para responsabilizar a los obispos por encubrir el abuso sexual y obligó a los obispos cómplices a expiar sus fechorías de la manera más públicamente humillante posible. Yo creo que eso describe muy bien lo que se Lo dio hoy describe, día. lo describe muy bien. Humillación. Por lo que tú decías, llegan como estrellas y salen como, Y esto como héroes. El año salió publicado en 2010, todo el mundo. 21 de abril, cuéntame. 21 de abril de 2010, portada del diario La Tercera. Ahí parte el caso Caradima. Increíble, en 1984 las primeras denuncias y nos enteramos el 21 de abril de 2010. Y han Con una pasado portada del 8 diario La años. Tercera, un trabajo que se venía preparando desde hace mucho tiempo. En paralelo, New York Times también le da un agregado al día siguiente que es que tenía el testimonio de las víctimas. Y el 26 de abril de 2010, informe especial donde ya nosotros empezamos a ver el rostro de James Hamilton, ¿cierto? Se nos empiezan a hacer familiares. Otros denunciantes, incluso algunos denunciantes que después en el camino se salieron de la esfera pública y estuvieron ahí viendo otros temas. ¿Escuchemos? Vamos ¿Qué es con- lo que dijo? Mira, ese día sale esta portada de La Tercera y en lo personal me toca, por cooperativa, ir a la iglesia del Bosque, a ver qué pensaba la gente, todos los fieles indignados, ¿qué se cree que me pregunta eso? ¿Cómo va a ser abusador este padre santo? En fin. El cardenal Errázuriz también ese mismo día nos habló y esto dijo sobre lo que para él era Caradima en ese minuto. Él fue el formador en su juventud de 5 hermanos que actualmente son obispos y que le guardan mucha gratitud por lo que hizo por ellos y seguramente ellos dirían de que les es impensable que sea cierto aquello de lo cual se le acusa. Que es impensable. Y es parte de lo que él dice que en su momento desestimó esta denuncia por la importancia que tenía, por la fama que Por tenía. la fama incluso lo dice. Por la fama. Y además hay otro detalle, fíjate que muchos ese día destacaron, como Errázuriz, no, él es formador de 5 obispos, y resulta que hoy estamos hablando de 5 acusados de ser encubridores. Los 5 obispos que ahí mencionan, que él los formó, a la larga están hoy, para la gran parte de la sociedad, asociados a encubridores de, que son Cogliatich, ¿cierto? Los Castro, obispos K. Arteaga, exactamente. Y Andrés Arteaga, ese día, le hace un gesto. El obispo Arteaga. El obispo Arteaga, estuvimos todo el día ahí en la iglesia del Bosque. A las 6 de la tarde llega el obispo Arteaga, en ese momento obispo auxiliar de Santiago, Obispo que no fue a Roma porque está enfermo. exactamente, y va al altar y va a hacer una misa en homenaje a Caradima. El párroco era Juan Esteban Morales, también una persona muy cercana a Caradima, joven, y él le da las gracias al final de la misa. Y ambos dicen esto que vamos a recordar. Agradecer al señor obispo auxiliar de Santiago, Monseñor Andrés Arteaga, que ha venido a presidir esta Santa Misa para dar su público apoyo ante esta ofensa que recibió el querido Padre Fernando. Monseñor Arteaga, muchas gracias por estar con nosotros. Hemos celebrado con mucha fe esta Eucaristía en esta comunidad que es nuestra familia, pidiendo de manera especial para el querido Padre Fernando Caradima, para que la Santísima Virgen María lo consuele y lo proteja en estos días. Tiene toda mi confianza. Ahí es cuando lo defiende y de alguna forma a ver, no me sorprende que lo defiendan, me sorprende lo que estaban defendiendo u ocultando. Claro, y además Impacta, choquea. sabiendo
que había antecedentes, porque claro, ellos sí tenían esta información de primera mano, de que había antecedentes. La justicia dirá si tenían la certeza de conocer los abusos o no, pero sí que había antecedentes de denuncias, y va él, o sea, va un obispo al altar católico a darle su apoyo, o sea, no es cualquier cosa lo que hace Tengo Arteaga. una cosa, ¿a quién le encargan primero la investigación? ¿No es Arteaga? Arteaga también fue Claro, estaba de asistente. de asistente de la investigación, secretario. de la investigación que entiendo fue a la que se refería el cardenal Errázuriz cuando dice yo investigué a Caradima. Claro, a eso se refiere. A eso se refiere. Y justamente Claro, pero mandó en el fondo al segundo. al a segundo investigar al para jefe. que Oye, investigara el primero. Lo más llamativo, recordando ese día, estaba echando atrás la memoria hace unos días en la radio y conversando sobre este tema, la cantidad de políticos, autoridades castrenses, ex generales o generales en retiro, mejor dicho, que llegaron ese día a la misa de la tarde solo con el interés de mostrar su apoyo a Caradima, fueron muchos. Claramente, ahí uno puede juzgar, ¿cierto?, con el paso del tiempo, eran personas que seguramente Creían. de buena fe creían que Exacto. él era inocente. Bueno, Manuel José Sandón, ¿cierto? Habló. Alcalde de Puente Alto en ese minuto, pero hoy senador, también. Defensa que le costó años después Años, explicar. tiempo después ha pedido ¿Alguien más disculpas. habló? ¿Quién más habló? Por ejemplo, el senador de la UDI, Alejandro García Huidobro, incluso habló de un nuevo caso como el de Gemita Bueno. Recordemos el caso Spinac, que cierto terminó la investigación y dijo que era todo falso, en fin. Escuchemos ese momento. Escuchemos ese momento. Sabemos el bien que le ha hecho a la Iglesia y que este daño que se pretende hacerle, sin duda que es absolutamente bajo. Porque todos sabemos que él es absolutamente inocente. Posiblemente tenemos otro Gemito Bueno. Sería bueno que el denunciante dé la cara. Y sabemos quién es, pero que dé la cara. Él podría haber dicho el nombre en todo caso. Yo me cuelgo de tus palabras, recojo tus palabras en las que dice, bueno, fueron de buena fe. Yo creo que cualquier O sea, por supuesto, ¿no? persona, De hecho, yo las recuerdo como ejemplo de lo que era Caradima para mucha gente. claro, Y capaz que hasta el día de hoy, para algunos, todavía lo sigue Por haciendo. eso, Vaya por a saber eso uno. esta es la noticia lejos más impactante de Claro, los o sea, el abusos vuelco se han que ha producido. tenido, imagínate, estamos hablando del 2010, han pasado 8 años, lo que vino a pasar con él, la manera en que fue esto acreditándose, y además, lo hemos dicho acá varias veces, la entereza de quienes han llevado todo esto. O sea, la interés de las Cruz, tres víctimas, Hamilton, de los tres denunciantes. de los que lo han vivido en silencio, de su decisión, Los que no también, supimos. o sea, imagínate. De los que no supimos. Ahora, tenemos a Esati por ahí, ¿eh? ¿Qué es lo que dice Esati? Al proteger Escuchemos. quienes cometieron los Escuchemos. pecados que hoy se denuncian y no haber sido claros desde un comienzo. Ahí le están haciendo una El pregunta. problema es el siguiente. Ahí está la respuesta. Que cuando se recibe alguna denuncia, lo que hay que hacer es una investigación. Y en el proceso eclesiástico hay una investigación previa que se llama, que es cuando a uno le llega una noticia y el obispo tiene la obligación de iniciar, si tiene un fundamento real, porque de repente hay cosas que se dicen también, tiene la obligación de iniciar lo que se llama la investigación previa. ¿Y en qué cosa consiste la investigación previa? El obispo confía a un sacerdote, vicario judicial o algún perito en derecho canónico la denuncia y él tiene el deber de investigar. ¿Investiga cómo? Escuchando a la víctima, escuchando a las personas que la víctima denuncian o los testigos que la víctima clama. Y finalmente, hecha esa investigación, le entrega al obispo el resultado de esa investigación. Si el resultado de esa investigación es verosímil, se comienza un proceso canónico. Y el proceso canónico no lo lleva adelante el obispo, porque el obispo no puede ser... Ahí está el cardenal Esati dando una explicación, una descripción de cómo se inicia un proceso, pero bueno, vamos a esperar que vaya avanzando Sí, la o sea, entrevista para ir Me da la sensación pinchando y de volviendo que a lo medular. vuelven a entrar en la cronología de lo que pasó, lo que no pasó, lo que yo dije, lo que no sabía, lo que hicimos, lo que no hicimos, cuando el tema está más o menos cerrado. O sea, el Papa se encarga de cerrarlo. Claro, de de expiar la o sea, culpa, de zanjarlo. ya ¿Qué eso no tiene- sacamos? lo que él describe ya no tiene vuelta. Incluso dice esta frase,
si el resultado es verosímil, si ahí está el problema, que Claro. ellos lo cerraron. Primero, si la denuncia es verosímil. Claro, entonces dice, si el resultado de la investigación previa es verosímil, comienza un proceso. O sea, el problema es eso, que ahí ellos lo atajaron. Entonces, Pero ¿qué, yo qué no sé pasó? si tiene mucho sentido a esta altura volver a entrar en un debate sobre lo bien o mal que se hicieron las investigaciones o las razones por las cuales No, por supuesto. Las y- presiones y todo eso. No, por No, supuesto, si y además lo lleva él, siendo que el error es de ellos. O sea, No, ahora lo que a nosotros nos interesa son las consecuencias que tuvo la reunión y la renuncia. Escuchemos nuevamente al cardenal Esati. Sigue conversando. Parte entonces de las declaraciones del cardenal. Vamos. Eso es lo que estaba diciendo el cardenal, que la verdad que fue una descripción más o menos didáctica pero insisto, sobre lo que pasó hace 10, 20, quizás 20 años. Yo hubiese esperado, bueno, a lo mejor no ha terminado, pero que se refiriera a lo que está pasando hoy día, a lo que va a pasar mañana, a lo que la Iglesia y los feligreses deben esperar de la curia. Y eso sigo sin verlo. Mira, vamos a hacer una pausa, vamos a estar profundizando con este tema, vamos a saber teológicamente qué es lo que vamos significa. a amasar un poco lo que escuchamos recién. Vamos a amasar un poco, vamos a ver teológicamente lo que significa. Nos van a explicar bien una teóloga qué es lo que significa todo esto, obispos que no tenemos, bueno, y parte de lo que hemos conversado. Así es que quédese con nosotros, son las 9 de la noche con 17 minutos, 9 con 17, ya estamos de vuelta, vamos a estar con redes sociales también. Escucha esta noticia, si Red compras un suéter, Red compras palmeras, Red compras, por ejemplo, pintura para tu casa, para la terraza, bueno, automáticamente participas por 20 millones de pesos. Pero eso no es todo, porque si votas por un doble en doblesredcompra.cl, puedes doblar el premio a 40 millones de pesos. De 20 pasar a 40. Red Compra vive con ella. Más información en doblesredcompra.cl. Red Compra vive con ella. Bueno, un día para un poquito también en este momento bajar la pelota, aterrizar la información, conocerla y profundizarla. Sandra Arenas, académica de la Facultad de Teología de la Universidad Católica, doctora en Teología Sistemática, muy bienvenida. Muchas gracias. Hoy día amanecemos todos con la noticia de estos obispos renunciados. Lo digo entre comillas porque nos explicaste que no están renunciados. Obviamente te llamó la atención, pero ¿en qué situación estamos hoy día con respecto a esta intervención? Es bastante inédito, también inesperado, o sea, dentro de las expectativas creo que no, en ningún evento nos planteábamos un escenario semejante. Ahora, creo que es lo que ha estado más a la altura, como corporativamente, lo que ha estado más a la altura de la situación que atraviesa la Iglesia en Chile, digamos. Y está en directa correlación con el diagnóstico que hace el Papa en esa carta de 10 páginas. Entonces, en ese sentido, uno puede, si mira el conjunto de los hechos, uno puede decir, o sea, tiene sentido que pongan a disposición sus cargos, pero no es algo que esperáramos. No, Ahora, no así dime de una esa cosa, manera. aquí hay dos temas, el tema de fondo que son los abusos y el tema que te diría que es secundario o primario a esta altura, es la acción que pudiesen haber tenido los obispos durante todo este tiempo, vale decir, eventualmente, la deslealtad incluso con el Santo Padre. Entonces, ¿cómo debiera abordarse, de acuerdo a la tradición y la historia, lo que empieza a ocurrir de ahora en adelante? Recién nos mencionabas que no había antecedentes en la historia de que hubieran expulsado obispos a excepción de Napoleón. A excepción de la petición de Napoleón a Pablo VII al inicio del siglo XIX, efectivamente. Pero esto te reviste, digamos, mayor gravedad y de alguna forma le pone más presión también al Papa para ver de qué manera, o sea, puede mañana, en 3 semanas, digamos, eso todavía es corto plazo, podría aceptar la renuncia de 1/3, de la mitad o de todo el episcopado chileno. Te pregunto porque aquí dice, me mal informaron. Y además él menciona situaciones que obviamente nosotros las podíamos conocer periodísticamente, pero otra cosa es que lo reafirme él, como cuando dice se ocultaron pruebas, hubo presiones, se puso a cargo de instituciones educativas a personas que evidentemente había sospechas de pedofilia, o sea, se hizo todo mal. Entonces, la pregunta, te la reitero, ¿en qué pie queda esta lealtad que hubo hacia él y cómo crees tú que se va a ver las cosas en adelante con un grupo que evidentemente va a salir probablemente
pero van a quedar insertos dentro de lo que es el mundo eclesial. Yo creo que efectivamente ha habido no solo deslealtad de parte de algunos con el Papa, ¿no?, al momento de informarlo, quienes tenían mayor responsabilidad en esto, incluido el nuncio, sino que también deslealtad con toda la comunidad católica chilena, digamos, y con la misión específica que tiene un obispo, ¿no?, en mediar, digamos, en estos casos. Entonces, en ese sentido, yo creo que, claro, lo que va a pasar en adelante es que puede haber, o sea, van a haber remociones, ¿no? Pero queda la relación fracturada eventualmente con la iglesia chilena y a lo mejor ahora quiere repararla. Pregunta, tú vienes llegando, de hecho, del sínodo de obispos que se realizó en la catedral. Sí, la inauguración del sínodo. La inauguración del sínodo acabas de llegar. De la parte de la homilía del cardenal Sati, ¿algo que rescatar o fue una misa habitual? Fue una homilía completamente centrada en el tema del sínodo, que es jóvenes, fe y discernimiento vocacional. Es el tema que había puesto el Papa para este año. Entonces, la homilía estuvo completamente centrada en lo que va a ser el trabajo sinodal de todo este fin de semana. Ya, ¿no? pero muy y poca referencia. dedicó un apartado hacia el final y citó algunas palabras del Papa y el proceso en el que ahora se encuentran, digamos. Ya. Pero no hizo mayor referencia ni a la dimisión masiva, perdón, a la, ni nada semejante. ¿no? Oye, hay un detalle ahí que no se puede pasar por alto y creo que es bueno que los televidentes también lo sepan. Este sínodo hizo un trabajo previo en la Iglesia acreditando los medios de comunicación, pidiendo una serie de requisitos para concurrir precisamente a su cobertura. Y hoy en la mañana comenzaron los llamados a decirle, por si acaso, a cada uno de los medios, esto es sin prensa. Vale decir, esto va a ser a puertas cerradas, pero la idea en un principio era hacerlo con cobertura de medios, lo cual, bueno, ellos sabrán por qué lo hicieron, seguramente guarda relación con lo que acaba de pasar en Roma, pero ustedes saben de esto también, usted también me imagino, que cuando usted dice no hay que ir a la izquierda, no hay que ir a la derecha, o sea, van a estar todos los medios mañana, o sea, cuando usted prohíbe, está en el fondo invitando a que den más ganas de ir. Está invitando a la noticia. Claro, o sea, el kilómetro cero mañana va a estar repleto de medios esperando que esto termine. Además que no podemos alienarnos de la realidad, digamos. O sea, no porque digan esto sin medios, no. Lo que está pasando ahora está sentando precedentes no solo para la Iglesia chilena, sino que para el catolicismo universal. Entonces, claro, hay una preparación previa para este tema, pero a mi juicio, mi modesto juicio, pudo haber sido perfectamente pospuesto la celebración de este sínodo arquidiocesano claro, porque para más adelante. Además la fecha del viaje la sabían. Que iba a coincidir con el viaje, claro. Con la fecha, nada más que con la fecha, ni siquiera con la resolución. O sea, está preparado de mucho antes, pero dado que al menos tienen noticia del viaje a Roma hace un mes y medio, ¿Y no será una porfía buscando normalidad todo el rato? Sandra, tú que conoces un poco más la interna, esta renuncia masiva, ¿debemos entenderlo como un acto completamente voluntario o una respuesta a una señal bastante clara desde el Vaticano? Es decir, sería bien visto que renunciaran todo y dejaran al Papa en libertad de acción. O sea, el Papa comienza el encuentro con los obispos con esta carta. Es lo primero que hace, entregarles esta carta y los manda a rezar, ¿no? Y la carta les devuelve como en un espejo a los obispos una realidad desastrosa, digamos. Entonces, de alguna manera, frente a eso, el Papa está intencionando una reacción de esta naturaleza. No la esperábamos, tampoco esperábamos probablemente esa carta del Papa. O sea, teníamos expectativas de que se dieran a conocer los resultados del informe Scicluna-Bertomeu, pero no sabíamos que habían antecedentes tan graves como los que aparecen en la carta, digamos. O sea, la destrucción de pruebas, eso realmente que supera cualquier ficción. Tampoco como un acto de rebeldía hacia el Papa, el decirle, bueno, si esta es la opinión que tiene de nosotros, mejor sabe que más, ahí tome. Mira, yo prefiero ser benévola todavía y prefiero confiar en que ha sido una reacción que ha estado a la altura, tardía, y en el fondo nosotros hemos manejado muy mal esto, entonces díganos si podemos seguir aquí o claro, nos va a cambiar. Hay dos cosas. Una cosa es que te saquen por responsabilidad
y otra cosa por desempeño, que no es lo mismo, por desempeño a raíz de esta crisis, ¿ya? ¿Cómo la tomaste después de que se da o cómo reaccionaste últimamente a lo que había pasado? O sea, son dos cosas, porque obviamente si es que estás involucrado en el caso, para afuera, pero si después de haberse sabido todo esto desde la época de que se publica lo de Caradima, ¿cómo reaccionaste tú como obispo ante esta crisis y muchas otras? Es lo que, lo que les puede explotar. Sí. Ahora, claro, lo que más tal vez molesta en este caso y hace más ruido es que todo tenga que acontecer, todo esto haya tenido que, digamos, llegar a Roma para empezar a resolver problemas de la casa, digamos, ¿no? Que haya tenido que pasar todo esto, todos estos meses, y durante meses que no hemos escuchado tampoco a un cuerpo episcopal sólido, que corporativamente se hayan como rendido frente a la evidencia y hayan demostrado... Claro, un arrepentimiento real también, por ejemplo. Claro, o sea, no todos tienen la misma responsabilidad, eso es claro. Y había ¿no? molestia entre Eso ellos, es claro, pero hay una cuestión corporativa también, entonces estas autodefensas permanentes que son las que también denuncia el Papa en la carta, o sea, aquí no vamos a resolver los problemas defendiéndonos ni poniéndonos en el centro, ¿no? Claro. Entonces molesta que con todos los años que han pasado, con todas las asambleas plenarias que han acontecido, que no se haya tomado ninguna medida local, ni reparadora, ni preventiva. Fue todo el rato meter la mugre debajo de la alfombra. ¿Arista penal podría venir o no? Sí, claramente. ¿Penal canónica? Sí. O sea, el Papa distingue claramente allí en la carta entre lo que es delito y lo que es pecado. Hay cosas que, bueno, son delitos y pecados, algunas cosas que son pecados y no son delitos, pero lo llama por su nombre. O sea, es delito de destrucción de prueba y eso constituye un problema, digamos, una pena. Y de hecho lo están analizando eso, ya lo dijo Hamilton, ¿cierto? Las víctimas lo están analizando porque, claro, está la máxima autoridad de la Iglesia Católica en el fondo reconociendo que la Iglesia encubrió, ocultó, destruyó pruebas. Me imagino que van a tener que aclarar a qué pruebas y en qué casos entonces se refiere. hay un elemento concreto sobre el cual ir en algún minuto y lo están analizando justamente por eso, porque igual hay que ver dónde, cuándo, cuáles serían. Pero hay un documento oficial de la Iglesia reconociendo que eso pasó. Entonces, y el ordenamiento jurídico de la Iglesia estipula sanciones. Entonces, ¿qué tipo de sanciones pueden exponerse los clérigos? Porque la sanción máxima es la expulsión del estado clerical. Esa es la máxima. Dejar de ser sacerdote. La inmediatamente anterior es aquella que está en la que está Caradima, digamos. Claro, que no se relaciona con fieles. Una vida destinada a la penitencia y a la oración perpetua. Esa es la pena inmediatamente anterior. Pese a que, la máxima es él la fue fotografiado haciendo misa clerical. varias veces. Aquí hablamos un punto. Yo entendía que nadie te podía quitar la condición de sacerdote porque había sido Dios en el fondo. Porque el sacramento, bueno, decimos en la Iglesia, imprime carácter, en el fondo es un sello indeleble, ¿no? Como el bautismo. Un sello indeleble, eso no se borra. Entonces, una cosa es que tú sigas siendo sacerdote. Y otra cosa es que ejerzas el ministerio sacerdotal. Una cosa es que sigas siendo obispo y otra cosa es que ejerzas el ministerio episcopal. Es como ser general en retiro. Tal cual. Claro, que era lo que se dijo a Caradima y volviendo al punto, él siguió haciendo misa durante mucho tiempo, no sé si lo hará todavía, hasta que comenzaron a fotografiarlo haciendo misa, porque claro, había gente podía, que quería pero en privado. Entonces, claro, ya no con comunidad. Después se había perdido eso. Oiga, respecto, Sandra, al aterrizaje de expectativas, porque, a ver, me pongo en el lugar de alguien más pragmático. Aquí no ha pasado nada. Todavía en la práctica. O sea, suponemos, las señales son que va a pasar algo o que está pasando algo. Pero escuchaba a una persona que decía, bueno, hay un par de obispos que se quieren ir, lo han dicho exprofeso hace rato, de Puerto Montt, otros que no, que ya su vida, que están cansados, otros también. Errázuriz es lo que decía usted, ¿cierto? Que va a seguir siendo, pero no tiene un lugar a cargo ni algo. Esati, que está ya también en su última, ¿cierto? Desde ese punto de vista. Y por ende podría darse algo que quizás el magma lo iba a dar. Vale decir, no que lo iba a hacer el Papa más allá de su medida, sino que igual iba a pasar.
Lo mismo pasa con Igor Capolo, en el fondo, que tiene un periodo ya diplomático Más o menos acotado. más o Ya le menos tocaba el acotado. traslado. Entonces, claro, no quiero hacer ver como que todo esto, si pasa, va a ser como, no vale, digamos, o sea, igual vale. Pero podría pasar, ¿cree usted, que de pronto se invierta esto y que estemos hablando, no sé, en 15 días más de, oye, el Papa no hizo nada al final, o sea, se fue solo en cartas y... Claro, y que el caso bonitas Barros sea palabras. solo el chivo expiatorio. Yo apuesto a que no va a pasar eso. Y apuesto a que no va a pasar eso porque he visto un cambio radical en la forma de enfrentar estos casos en Francisco, ¿no? Además, el caso este en particular se ha convertido en paradigmático para el catolicismo mundial, en el sentido de que no solo se ha reducido a la cuestión de los abusos a menores, sino que fundamentalmente a los abusos de poder, a un modelo de iglesia que no es el modelo de iglesia que Francisco quiere imprimir. Entonces, en ese sentido, o sea, y es lo que dice en la carta, una y otra vez, cuando ustedes se ponen en el centro, ustedes están siendo una iglesia que no están llamadas a ser, ¿no? Entonces, yo quiero una iglesia más participativa, más sinodal, más democrática en términos civiles, digamos, en donde sea ¿Podría más ser un poco inclusiva. más horizontal, por ejemplo? Tal cual, que clave. la cuestión relacional no sea vertical, ¿no? El tema del clericalismo, los mesianismos, la psicología y de delito, espiritualidades de delito, todo eso apunta a un cierto modelo de iglesia que por lo demás tiene que ver con el Concilio Vaticano II, digamos, un modelo de iglesia que se dejó de mirar nomás, pero entonces, apuntando a ese modelo, si el Papa no toma medidas, la verdad es que la credibilidad de la Iglesia universal, digamos, ya quedaría en cuestión. ¿Vamos a ir a una pausa? Sí. Ya, mira, vamos a ir a una pausa. Y te vamos a preguntar acerca, estamos hoy día con toda una serie de manifestaciones feministas, con la mujer buscando igualdad La mujer en la en la sociedad. iglesia. La mujer en la iglesia. Oye, lo decía ¿Cómo mucha subiste gente el hoy, tema? es el minuto que las ¿Cómo monjitas supiste que íbamos hagan lo allá? suyo, se tomen el poder. Vamos, Vamos a la pausa, pausa, si no, ahora ya estamos de vuelta. ¿Qué cosa más buena que llegar a jugar con tu hijo, almorzar un domingo con la familia, con tu abuelo, con tu suegra? También, ¿por qué no? Que tus amigos te ayuden a cambiarte de casa, si tienes un problema, que estén ahí. Bueno, esas son cosas que en la vida te hacen ser millonario. Loto, ya eres millonario. No se te olvide, las cosas importantes te hacen millonario. Ay, ay, ay. Rol de la mujer en la iglesia, y si parte de eso se va a poder ver con este cisma, con esta crisis, porque hoy día estamos en un mundo en el que las mujeres están exigiendo. Sí, bueno, las mujeres en América Latina sostienen la iglesia, ¿no? Eso ha sido históricamente así, sigue siendo así, laicas y religiosas, consagradas, digamos. Hay muchas mujeres líderes de comunidades, pero que no son reconocidas en ministerios más oficiales. En ese sentido, yo creo que, claro, el rol de la mujer en la iglesia es una cosa súper amplia. Hay carismas, vocaciones diversas. La mía, por ejemplo, es la teológica. O sea, mi vocación en la iglesia es ser teóloga y hacerlo bien, hacer esa pega bien. Puede haber alguien que tenga una vocación para el liderazgo también, y en ese sentido yo creo que esa comisión que armó Francisco para estudiar la posibilidad del diaconado femenino en primera instancia, eso es un paso necesario. Todavía no tenemos noticias oficiales de los resultados. Vamos a permanecer en la misma situación actual. ¿Y el celibato? En Chile, todavía estamos. En Chile lo que pasa es que la cuestión tiene que ver con las relaciones asimétricas. Ese es el problema de fondo. Entonces, en ese sentido, en una cultura que hemos visto de qué manera se ha relevado el tema del patriarcado. En Chile en estos días hemos asistido a un movimiento bien, bien potente. A nivel mundial también. A nivel mundial, sí. Eso naturalmente está también arraigado en la iglesia. Y además con una cultura eclesiástica que ha sido piramidal, ¿no? O sea, no pasa nada. Jerarcológica.
O sea, yo lo que pero esperaría ojo que el es que Papa- este tipo de relaciones dejaran de existir así. Pero el Y que Papa tiene habla en también su su- carta de que el tema no pasa por renuncia solamente. No, Se claro. refiere a que necesita Los otros cambios tienen que ser estructurales. Ahora, ¿cuáles son esos otros cambios? Yo tiendo a pensar que también van en la línea de Por la eso pregunto. horizontalidad. Pero la horizontalidad, pero también qué va a pasar con el rol de la mujer. La Pero el rol de la- horizontalidad es algo que está tan culturalmente arraigado en la iglesia, esto de que los feligreses vemos al fondo al cura no como un igual. La verdad es que nunca se ve como un igual. ¿Y por qué no se lo ve como un igual? Y ahí hay un problema de cómo se entiende la vocación al ministerio. Y está vinculada a la cuestión del celibato, ¿no? Hay una cuestión con un cierto ejercicio o no ejercicio de la sexualidad, una cierta manera de ejercerla que todavía sigue operando en una cultura como la nuestra. A pesar, puede parecer un poco hipócrita, digamos, pero eso opera, ¿no? Es parte del inconsciente eso sí podría colectivo. ser Mirar revisado. a alguien que tiene ese estilo de vida Bueno, como superior los a obispos mí, en las calles ¿no? de Roma ahora se veían de igual a igual, por ejemplo. Era una imagen que no se había visto nunca. Todos los obispos expuestos a preguntas, interpelados con preguntas, ¿cierto? Eso no pasa. En Chile, en la experiencia anterior, digamos, cuando los obispos hablan, cuando hacen declaraciones fuera de la iglesia, de su catedral, en la ciudad que están, en fin, es casi como, perdón, le puedo hacer una pregunta. Y eso va muy de la mano eso con, tiene que cambiar, pero este eso no caso cambia por y decreto. las nuevas ¿no? relaciones. Y ahora en Roma uno lo vio, así como, no. Es un cambio a usted cultural, también lo estamos puede claros. acosar, Claro, pero tal cual acosar a cualquiera, pero tal la cual gran acoso a las diferencia- poblaciones como periodista a un joven que está acusado de algo, también a usted lo puede interpelar. Pero- Eso, de alguna manera, va a ser bien ese ejercicio. Y lo otro, que eso no se nos pasa un detalle también con la historia de las mujeres en la Iglesia Católica. O sea, ahí también hay miles de casos de abusos y sexuales contra religiosas, sobre todo en misiones en otros continentes, como África, en fin, por parte de sacerdotes, que también fue un hecho encubierto y con mucha causa común, digamos, protección entre sacerdotes por largo tiempo. Bueno, y acá también sistemáticos abusos de poder en el sentido de que, claro, o sea, los puestos de liderazgo, las resoluciones, todo eso pasa y en general, históricamente, lo que se ha hecho es obedecer, ¿no? Y en muchos lugares protagónico los laicos, con más La- protagonismo los laicos dentro sin de la estructura de la sin iglesia. ninguna duda. Y con mucha más razón ahora que hay un declive en las vocaciones del ministerio sacerdotal que es feroz, ¿no? Este año entraron 5 seminaristas al seminario diocesano de Santiago, 5. Y antiguamente, apenas. en Y un buen creo que- momento, Creo que Puede que son, no salga creo que ninguno son de 2 de la esos. diócesis y 3 son de otras diócesis. o sea, puede que no salga ninguno. Claro. Juan Carlos Cruz opinó acerca de lo que había ocurrido, cuáles son sus conclusiones. Aquí está con nosotros. Bueno, creo que lo que ha pasado hoy y la renuncia de los obispos es una cosa tremendamente significativa. A mí me impresionó la carta que mandó el Papa, que le mandó al Papa a los obispos, donde habla de cosas que conversó conmigo en las conversaciones personales que tuvimos y sin embargo las puso en la carta que me parece muy bien, o sea que de verdad que era sincero y quería oírnos, y donde dice que los obispos son unos corruptos, donde escondieron información, donde encubrieron. A mí me parece impresionante e inédito en el mundo, por lo que hemos oído, que en el fondo lo que ha pasado hoy con la pedida, la renuncia de toda la conferencia episcopal, me parece una cosa muy buena. Tengo mucha esperanza de que ahora se empiece a renovar la iglesia en Chile, libre de estos hombres que son absolutamente corruptos, que son malos, que han cometido delitos y que tienen que irse para la casa, hacer las maletas y irse para la casa y darle paso a otros que ayuden y que levanten la iglesia. Yo creo que el Papa va a estar muy ocupado buscando a quién reemplazar a estos hombres corruptos, como él les dice, mientras se están yendo todos para la casa. Así que me alegro y tengo mucha esperanza de que ahora las cosas van a salir adelante. Fuertes palabras. Así es. Hombres corruptos, que se vayan todos para la casa, porque además uno de los 3 hoy día declaró que se tenían que ir todos porque ninguno reaccionó. Levantó la voz. Exactamente. Murillo. ¿Qué conclusión sacas de esto? ¿Qué reflexión te dice? O sea, Juan Carlos Cruz? yo creo que no todos tienen el mismo nivel de responsabilidad, eso es claro, ¿no?
Ahora, el silencio igual es cómplice. El encubrimiento es un delito, digamos. Entonces, en esos niveles de responsabilidad, yo creo que Juan Carlos Cruz, bueno, conoce bastante bien al episcopado chileno y las formas en que han procedido. Entonces, bueno, tiene todo el derecho a pensar eso. Yo creo que especialmente los que se han incorporado más recientemente a la conferencia episcopal, el nivel de responsabilidad es harto menor, digamos. Claro, obviamente lo que hay que ver es cómo si ha pasado algo en sus diócesis y también se ha habido reacciones ya en el último tiempo, porque hay tanto caso para que venimos con cosas Sí. que yo digo, no necesariamente todas las diócesis están sin este problema. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias por la información. Seguimos conversando del tema. Pausa y ya volvemos. Bien, ya estamos de vuelta. Sin duda, hoy día tuvimos una edición especial porque la noticia lo ameritaba. Entonces quisimos entrar con la opinión para ir conociendo. Va a ser lo que va a pasar. O sea, estamos mañana sábado, el domingo. Vamos a estar con esto. O sea, vamos a estar con todo lo que se va a poder comentar, especular. Yo creo que este es un proyectar. tema que no resiste demasiado tiempo antes de que el Vaticano lo corte. Me da la impresión que la Iglesia va a quedar congelada en su estructura. Pueden poner los administradores. Desde aquí mismo se va a requerir celeridad en la toma de Y lo decisiones. otro es que se tienen que llenar páginas. O sea, si se demora mucho, también es peligroso eso. O sea, van a tener que llenar páginas. Alguien va a tener que hablar, algún expediente Vamos se a va a empezar a filtrar. hablar de candidatos, vamos a empezar Exactamente, o sea, hay que... Todavía no que se va a preguntar. Yo creo que tiene que despejar luego las dudas. Oye, las declaraciones de Sati están en la página de MOL y dicen lo siguiente. Dice, Sati asegura que encubrimiento de la iglesia son una novedad para mí. Tras una misa realizada en la catedral, el arzobispo de Santiago aseguró que necesitamos un cambio, lo sabemos y lo anhelamos. Y dice en una parte, cuando todo parece cuestionado y juzgado, cuando tantas voces se levantan para gritar y exigir crucifixiones, la palabra del resucitado a Pedro se hace confiar a la invitación. O sea, yo lo leo aquí y según yo está cuestionando la carta del Papa, en la que habla de lo encubrimiento y todo. Y si lo leo de otra manera, les fue fantástico en Roma a todos. Llegaron todos Yo con buena creo noticia. que las palabras de Sati aportan bien poco y se enredan en lo que pasó hacia atrás cuando el Papa ya lo zanjó y ya estableció una verdad Es no canónica reconocer, al es menos. como, no, pero Por no tanto, fue así. No tiene sentido No, pero no fue así. empezar a discutir si yo sabía, si no sabía, Claro. si cuál fue el proceso de investigación. Lo que yo hubiese esperado es que Sati nos diera luces de lo que venía. Y eso no lo vi. Claro, ¿cuál es la salida? ¿Cómo se hace una nueva iglesia? Hay otro tema ahí que tocar en algún minuto también, O sea, Pablo, respecto al impacto real de esto. Hay personas que sostienen que esto está sobrevalorado porque en realidad en Chile ya la gente cada vez se apartó de la iglesia y no va a volver, en fin, y a la larga el impacto real en la sociedad, en cada barrio, no va a ser mucho con estos cambios. Podemos hablarlo algún día. Vamos a estar leyendo todo este hasta fin qué de punto semana. puede pasar eso. Exacto. Ahora, yo Así- insisto, el Papa dijo que no bastaba con renuncia, así que lo importante es hacer lo que... Renuncias, medidas, lo que sea. Exacto. Oye, ¿qué hora es? ¿Van a ser las 10? ¿Son como 2 para las 10? Estamos pasados. Estamos pasados. Nos vamos a la Vamos al tele. tiempo, Deben ser vamos las al 10. tiempo. Vamos, Junet. Va, 10 en punto. Nos encontramos el lunes a las 9 de la noche. Hasta la Mary. Hola, Mary Salas, ¿cómo estás? ¿A dónde está? Ya la vas a ver. La vas a anotar al tiro.